Cada día, María entraba al gran edificio de oficinas con su uniforme sencillo y su trapeador en mano, caminando despacio y sin llamar la atención. Nadie parecía notar su presencia. Para los empleados, ella era solo una sombra más, la mujer que limpiaba silenciosamente mientras todos estaban ocupados con sus propias vidas. Pero esa mañana, algo en el aire se sentía diferente, aunque María no sabía qué. Mientras abría la pesada puerta y respiraba el aire fresco del pasillo, un nudo se formó en su estómago. No era solo otro día cualquiera. María siempre había sido una persona discreta, acostumbrada a hacer su trabajo sin hacer ruido, sin molestar. Su rutina era siempre la misma: barrer, trapear, limpiar escritorios y vaciar papeleras, todo en un silencio casi absoluto. Los empleados raramente la saludaban, y ella no esperaba que lo hicieran. Había aceptado esa invisibilidad, y aunque a veces se sentía sola, aprendió a encontrar paz en la rutina. Pero ese día, cuando cruzó el primer pasillo, escuchó unos pasos diferentes, firmes, decididos, que resonaron en el suelo brillante. Alzó la vista y vio a un hombre vestido con un traje oscuro y elegante que caminaba con seguridad. Era nuevo, y no era uno de los empleados que ella conocía. El hombre parecía inspeccionar cada rincón, su mirada no pasaba por alto ni un solo detalle. Algo en su presencia llenó la sala con una tensión que María no pudo ignorar. Ella continuó limpiando, tratando de concentrarse, pero el hombre se acercaba cada vez más. La rutina tranquila de María estaba a punto de romperse. Mientras fregaba el suelo con cuidado, sintió que el corazón le latía un poco más rápido. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se sentía tan incómoda? En su mente, comenzaron a aparecer recuerdos que llevaba años tratando de olvidar. De repente, el hombre se detuvo frente a una de las oficinas. María notó que él sacó un teléfono y llamó a alguien, pero no pudo escuchar lo que decía. Se quedó observando mientras él hablaba, luego giró la cabeza y sus ojos se posaron en ella. María sintió que la mirada la atravesaba, como si la reconociera pero no estuviera segura. Por un instante, el silencio entre ellos fue tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Ella bajó la vista rápidamente, pero una voz interior le decía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué este hombre nuevo le prestaba atención? ¿Qué quería de ella? Sentía que algo muy importante estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar su vida. María respiró hondo y se preparó para seguir con su trabajo, pero justo en ese momento, el hombre tropezó inesperadamente con el trapeador que ella había dejado en el suelo. Casi pierde el equilibrio. Ella se acercó rápidamente para ayudarlo, con una voz suave pero firme dijo: «Disculpe, señor, no quise molestar». Él la miró fijamente y entonces, algo en sus ojos cambió. Fue como si por fin la recordara. Un nombre empezó a formarse en sus labios, un nombre que resonó en la memoria de María como un eco lejano, un nombre que no escuchaba desde que era niña. El corazón de María empezó a latir con fuerza, y una mezcla de miedo y esperanza llenó su pecho. ¿Era posible que aquel hombre fuera alguien que conocía? ¿Alguien que había estado en su vida mucho antes de que ella comenzara a limpiar oficinas? Mientras ella se preparaba para responder, la tensión en el aire crecía. Ese simple tropiezo y aquella mirada prolongada fueron el comienzo de algo que cambiaría su destino para siempre. María sintió como su cuerpo se congelaba por un instante al escuchar aquel nombre. No podía creer que después de tantos años, alguien del pasado la reconociera en un lugar tan inesperado. Levantó la mirada lentamente y vio que el hombre, el nuevo CEO, la miraba con ojos llenos de asombro y un brillo especial, como si estuviera viendo a alguien que creía perdido para siempre. El silencio entre ellos se volvió incómodo y pesado. Ninguno sabía qué decir, pero ambos sentían que una historia larga y olvidada estaba a punto de salir a la luz.
María, con el corazón latiendo con fuerza, recordó cómo, cuando era niña, solía correr por las calles de un barrio humilde, donde los juegos y la inocencia llenaban sus días. Ella no era la misma persona que ese día, en ese edificio, con el uniforme de limpieza y las manos gastadas por el trabajo duro. El hombre, con voz suave, preguntó: ¿Eres tú, Lupita? María asintió lentamente, tratando de controlar la emoción que amenazaba con salir a flote. Sí, soy yo, respondió con un hilo de voz, sin apartar la mirada de aquel hombre que ahora parecía tan cercano y a la vez tan distante. El CEO se presentó formalmente, aunque para María ya no hacía falta. Él era Daniel, su amigo de la infancia, aquel niño con quien compartió risas, secretos y sueños en tiempos más sencillos. Pero la vida los había separado, y por años no supieron el uno del otro. Daniel había dejado aquel barrio para estudiar, trabajar y luchar por un futuro mejor. María, en cambio, había tenido que enfrentar dificultades que la habían obligado a madurar rápido y a tomar caminos distintos. Mientras hablaban, Daniel le contó que había aceptado el puesto de CEO hacía poco tiempo y que quería conocer bien la empresa y su gente. No esperaba encontrar a alguien tan especial en el lugar menos pensado. María, por su parte, se sorprendió de lo mucho que había cambiado él, pero también de cuánto permanecía igual en su mirada cálida y sincera. Un sentimiento mezcla de nostalgia y tristeza invadió a María. Recordó aquellas tardes cuando ambos soñaban con un mundo distinto, sin imaginar que el destino los pondría frente a frente después de tantos años, en circunstancias tan distintas. Pensó en todas las veces que había deseado que alguien la viera, que no la tratara como invisible, que recordara quién era realmente. Daniel la miró con respeto y admiración, y le dijo que su historia merecía ser escuchada, que el esfuerzo y la humildad que demostraba eran un ejemplo para todos. María sintió una lágrima rodar por su mejilla, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Nunca había imaginado que un día alguien valoraría su vida así, más allá de su trabajo como limpiadora. Los demás empleados comenzaron a mirar con curiosidad, preguntándose quién era esa mujer que había llamado la atención del CEO. Algunos murmuraban, otros sonreían. La rutina del edificio empezaba a cambiar, y María ya no era solo la persona que limpiaba silenciosamente. Ahora era alguien con una historia que contar. Daniel la invitó a sentarse y compartir más sobre su vida, sus sueños y sus luchas. María, aunque tímida, aceptó. Poco a poco, comenzó a hablar de su infancia, de los años difíciles y de cómo había aprendido a ser fuerte cuando nadie más creía en ella. Cada palabra era un paso hacia adelante, una liberación. Al terminar la charla, Daniel le propuso algo inesperado. Quería ayudarla, darle una oportunidad para crecer dentro de la empresa, no solo como limpiadora, sino en algo más significativo. María se quedó sin palabras, emocionada y sorprendida a la vez. ¿Sería posible que la vida le estuviera dando una segunda oportunidad? En ese momento, María entendió que el destino puede cambiar de forma inesperada, y que a veces, las personas que parecen invisibles tienen las historias más poderosas. El encuentro con Daniel era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que estaba lleno de esperanza y nuevas posibilidades. Mientras el sol se filtraba por las ventanas de la oficina, María sintió que ya no estaba sola, que alguien la veía realmente. Y eso, para ella, era el mayor regalo que podía recibir después de tantos años de silencio. Desde aquel día, la vida de María comenzó a cambiar lentamente, aunque el edificio seguía igual y las oficinas mantenían su rutina diaria. Pero en el corazón de María algo despertó, una chispa que hacía tiempo no sentía. La propuesta de Daniel había sido una sorpresa inesperada, un rayo de esperanza en medio de tantos años de silencio y trabajo arduo. Cada mañana, al entrar al edificio, María ya no caminaba con la misma indiferencia. Ahora,
Sus pasos tenían un propósito, una fuerza nueva que la impulsaba a seguir adelante. Los empleados comenzaron a mirarla diferente, algunos con respeto, otros con curiosidad. Ya no era solo la mujer que limpiaba, sino alguien con una historia que inspiraba. Daniel, por su parte, no dejaba de sorprenderla con pequeños gestos y palabras amables. En las reuniones, la incluía para que conociera más sobre la empresa y sus proyectos. Poco a poco, María comenzó a asistir a cursos de formación y a aprender sobre nuevas tareas. Sentía que, después de tanto tiempo, finalmente estaba siendo valorada. Sin embargo, no todo fue fácil. María enfrentaba sus propios miedos y dudas. Muchas veces se preguntaba si realmente merecía esa oportunidad, si podría adaptarse a ese nuevo mundo que parecía tan lejano de su realidad cotidiana. Pero cada vez que sentía miedo, recordaba la mirada de Daniel, llena de confianza, y eso le daba fuerza para seguir. Un día, mientras limpiaba una oficina en el piso más alto del edificio, María encontró un viejo álbum de fotos olvidado en un cajón. Lo abrió con cuidado y vio imágenes de un barrio humilde, de niños jugando en la calle, de una niña sonriente que reconoció de inmediato. Era ella, junto a Daniel y otros amigos de la infancia. Al mirar esas fotos, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza, pero también de orgullo. Recordó cómo habían soñado con un futuro mejor, cómo habían prometido no perderse nunca, aunque la vida los separara. Esas imágenes le recordaron que no estaba sola, que había un pasado que la sostenía y un futuro que podía construir. Cerró el álbum con una sonrisa y decidió que aprovecharía cada oportunidad que se le presentara. Mientras tanto, Daniel seguía observándola con admiración. Había encontrado en María una persona fuerte y digna, alguien que a pesar de las dificultades nunca perdió la esperanza. Él quería que ella supiera que su historia era importante, que podía ser un ejemplo para todos en la empresa y fuera de ella. Pero no solo fue en el trabajo donde María sintió el cambio. Poco a poco, comenzó a relacionarse más con sus compañeros, quienes la trataban con más calidez. Algunos le contaban sus propias historias, y ella escuchaba con atención, aprendiendo que todos llevaban cargas y sueños escondidos. Una tarde, durante una reunión informal en la cafetería del edificio, Daniel le pidió que compartiera un poco de su historia frente a algunos empleados. Al principio, María se sintió nerviosa, pero aceptó con valentía. Contó cómo había sido su infancia, las dificultades que enfrentó, y cómo el trabajo duro y la perseverancia la habían mantenido firme. Sus palabras conmovieron a todos. Muchos comenzaron a verla con otros ojos, no solo como una limpiadora, sino como un símbolo de lucha y esperanza. María sintió que, por primera vez, su voz tenía peso, y eso la llenó de orgullo. Sin embargo, sabía que el camino aún era largo. Quería seguir aprendiendo, crecer y demostrar que no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar. Esa noche, al llegar a su casa, miró al cielo y agradeció por la segunda oportunidad que la vida le estaba dando. Sabía que ese encuentro con Daniel no había sido casualidad, sino el inicio de un nuevo capítulo lleno de desafíos y alegrías. Con el corazón lleno de esperanza, María estaba lista para enfrentar lo que viniera, segura de que nunca más volvería a ser invisible. Un día, mientras María terminaba de limpiar una oficina en el piso más alto, escuchó pasos apresurados acercándose. Era Daniel, que venía con una expresión seria y algo preocupado. Sin decir palabra, se detuvo frente a ella y la miró intensamente. María sintió que el aire se hacía más pesado y que algo importante estaba por pasar. Daniel habló con voz firme pero cuidadosa. María, necesito confiarte algo. Hay problemas en la empresa que nadie conoce aún, y necesito tu ayuda. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué podría hacer ella en una situación así? Solo era la mujer que limpiaba oficinas, pensó.
Él continuó: quiero que me ayudes a entender cómo funcionan las cosas desde adentro, cómo viven y piensan los empleados. Tú tienes un acceso que yo no tengo, porque ellos te ven de otra manera. Eres un puente entre mundos que yo no puedo alcanzar. María sintió que el corazón le latía con fuerza. Esa era una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para demostrar que podía ser más que solo una limpiadora. Aceptó sin dudarlo, aunque sabía que el camino no sería fácil. Los días siguientes fueron intensos. María empezó a observar con más atención, a escuchar con cuidado los comentarios y susurros de los empleados. Descubrió tensiones ocultas, miedos y desconfianzas que nadie parecía querer enfrentar. Algunos sentían que la empresa estaba cambiando demasiado rápido, y eso les generaba incertidumbre. María se convirtió en una especie de confidente para muchos, sin dejar de hacer su trabajo. Era como si todos la vieran con nuevos ojos, valorando no solo su labor, sino su capacidad para entenderlos y apoyarlos. Ella misma comenzó a sentirse más fuerte y segura de sí misma. Pero la presión también aumentaba. Un día, mientras organizaba papeles en una oficina, escuchó una conversación que la hizo temblar. Dos empleados hablaban en voz baja sobre un posible despido masivo. María sintió un frío recorrer su espalda. ¿Sería cierto? ¿Qué pasaría con todos ellos? Esa noche, cuando Daniel la llamó para hablar, María le contó lo que había escuchado. Él frunció el ceño y le explicó que efectivamente, la empresa estaba atravesando una crisis financiera y que estaban considerando medidas drásticas para sobrevivir. La noticia golpeó fuerte a María, que ahora sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero en lugar de rendirse, decidió actuar. Sabía que no podía permitir que el miedo paralizara a sus compañeros. Empezó a organizar pequeñas reuniones informales, donde la gente podía hablar abiertamente, compartir sus preocupaciones y buscar soluciones juntos. María se convirtió en una voz de calma y esperanza. Les recordaba que, aunque la situación era difícil, podían salir adelante si se apoyaban mutuamente. Su sinceridad y valentía comenzaron a inspirar a muchos, y poco a poco, el ambiente en la empresa empezó a cambiar. Daniel observaba todo con admiración. Había encontrado en María no solo a una amiga del pasado, sino a una verdadera líder. Alguien capaz de unir a las personas y darles fuerza cuando más lo necesitaban. Sin embargo, María también tenía sus momentos de duda y cansancio. A veces, después de largas jornadas, se sentaba sola en un rincón y se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que veía la confianza en los ojos de sus compañeros, sabía que debía seguir adelante. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, Daniel la llamó a su oficina. Con voz seria, le dijo que tenían que tomar decisiones difíciles, pero que confiaba plenamente en ella para ayudar a que todo saliera bien. María respiró profundo. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Daniel a su lado, y lo más importante, tenía la fuerza de todos los que creían en ella. En ese momento, entendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la mujer invisible que limpiaba oficinas, sino alguien imprescindible, alguien capaz de hacer la diferencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y trabajo intenso para María. La crisis en la empresa se volvía cada día más evidente, y la incertidumbre comenzaba a calar en todos los empleados. Pero María se había convertido en un pilar para ellos, alguien que escuchaba sin juzgar y que ofrecía esperanza cuando parecía que todo se desmoronaba. Daniel y ella comenzaron a reunirse con los jefes de departamento para planear estrategias que pudieran salvar la empresa sin sacrificar a la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, las decisiones difíciles no se podían evitar y pronto llegó el momento de comunicar los primeros recortes. María, con el corazón pesado, sabía que muchos perderían su empleo.
Una mañana, el ambiente en el edificio estaba tenso. Los empleados susurraban en voz baja, mirándose con preocupación y miedo. María caminaba entre ellos, ofreciendo palabras de apoyo, tratando de aliviar la angustia que sentían. En esos momentos, recordó su propia infancia difícil y como siempre había encontrado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. Cuando Daniel convocó a una reunión general, María estaba a su lado, lista para apoyar a su amigo y líder. Daniel habló con sinceridad, explicando la situación de la empresa, los retos y las medidas que se tomarían para asegurar un futuro sostenible. Prometió que harían todo lo posible para minimizar los daños y que contaban con el compromiso de todos para superar ese momento juntos. Después de la reunión, María sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que sería difícil, pero también que juntos podrían salir adelante. Su voz se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos. Empezó a organizar grupos de apoyo, donde los empleados podían compartir sus preocupaciones y buscar soluciones prácticas para el día a día. Un día, María recibió una llamada inesperada de una fundación local que ofrecía ayuda para trabajadores afectados por despidos. Con esa información, organizó talleres y charlas para enseñar nuevas habilidades y ayudar a quienes podrían perder su empleo a encontrar nuevas oportunidades. Su iniciativa fue recibida con gratitud y respeto. Mientras tanto, su relación con Daniel se fortalecía. Más que amigos de la infancia, ahora eran compañeros en una misión común. Daniel valoraba cada idea que María proponía y admiraba su capacidad para conectar con la gente. María, por su parte, encontraba en Daniel un apoyo incondicional que la motivaba a seguir luchando. Pero no todo era fácil. Algunos empleados mostraban resistencia al cambio y al esfuerzo extra que se les pedía. María tuvo que enfrentar críticas y momentos de desaliento, pero nunca perdió la calma ni la empatía. Sabía que detrás de cada queja había miedo, y su tarea era transformar ese miedo en confianza. Una tarde, mientras preparaba el salón para uno de los talleres, María recibió una noticia que la sorprendió profundamente. Un antiguo vecino del barrio, que ahora trabajaba en una empresa importante, estaba dispuesto a apoyar con donaciones y recursos para ayudar a los trabajadores afectados. María sintió que la red de apoyo crecía, y que su lucha no estaba sola. Esa noche, al llegar a casa, pensó en todo lo que había vivido en poco tiempo. Desde ser una mujer invisible que limpiaba oficinas, hasta convertirse en una líder que inspiraba a muchos. Su vida había dado un giro inesperado, y aunque el camino aún era incierto, María estaba decidida a seguir adelante con valentía. Sabía que la historia no terminaría ahí. Había muchas batallas por delante, pero también muchas victorias por conquistar. Y en el fondo de su corazón, sentía que la verdadera transformación apenas comenzaba. Los días siguientes trajeron una nueva energía al edificio. María se había convertido en una figura central, alguien a quien todos acudían en busca de apoyo y guía. Su esfuerzo por organizar talleres y conectar con otras empresas para ayudar a los empleados comenzó a dar frutos. Cada sonrisa tímida, cada agradecimiento sincero, le daban más fuerza para seguir adelante. Pero a pesar de los pequeños avances, las sombras de la crisis seguían presentes. La incertidumbre económica y las decisiones difíciles aún pendían sobre ellos como una amenaza invisible. Algunos empleados comenzaban a perder la esperanza, y María sabía que su misión era mantener viva esa chispa de optimismo. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina de Daniel, escuchó un ruido extraño proveniente del pasillo. Salió a investigar y encontró a varios empleados susurrando entre sí, con miradas preocupadas y algo de desconfianza. María se acercó y les preguntó qué ocurría. Uno de ellos, con voz baja, le contó que habían escuchado rumores sobre una posible venta de la empresa a un grupo extranjero,
y que temían que eso significara despidos masivos o cambios aún más drásticos. María sintió como la tensión aumentaba en el ambiente, y supo que debía actuar rápido para evitar que el miedo se apoderara de todos. Decidió convocar a una reunión urgente con Daniel. Le explicó lo que había escuchado y le pidió que fuera transparente con los empleados para evitar que los rumores crecieran sin control. Daniel estuvo de acuerdo y juntos prepararon un mensaje claro y honesto para compartir con el equipo. El día de la reunión, el salón estaba lleno. Todos los empleados esperaban respuestas, algunos con esperanza, otros con miedo. Daniel habló con sinceridad, explicando que la empresa estaba en conversaciones, pero que todavía no había nada decidido. Aseguró que su prioridad era proteger los empleos y buscar soluciones que beneficiaran a todos. María tomó la palabra después de Daniel. Con voz firme y serena, les recordó que en tiempos difíciles era cuando más necesitaban apoyarse mutuamente, que la fuerza de un equipo no estaba solo en los números, sino en la unión y el compromiso de cada persona. Sus palabras resonaron profundamente, y el ambiente cambió. Después de la reunión, muchas personas se acercaron a María para agradecerle y expresar su confianza en ella. Sentía que, aunque el camino seguía siendo incierto, juntos podían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, María reflexionaba sobre todo lo vivido. Pensó en su niñez, en Daniel, en la oportunidad que la vida le había dado. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había encontrado su verdadera fuerza y propósito. Sin embargo, no todo era tan simple. En su interior, María luchaba contra sus propios miedos y dudas. ¿Sería suficiente todo lo que estaba haciendo? ¿Podría realmente cambiar la situación para ella y para sus compañeros? Pero cada vez que sentía que la incertidumbre la atrapaba, recordaba la sonrisa de un empleado, el agradecimiento de una familia, y eso la impulsaba a seguir. Un día, recibió una visita inesperada. Era Ana, una antigua amiga de la infancia, que ahora trabajaba en el área de recursos humanos de otra empresa importante. Ana le ofreció ayuda para crear un programa de capacitación que pudiera preparar a los empleados para nuevos roles dentro y fuera de la empresa. María se sintió emocionada y agradecida por ese apoyo inesperado. Juntas comenzaron a planear talleres, cursos y charlas para fortalecer las habilidades de todos. María veía como poco a poco, las personas comenzaban a creer más en sí mismas y en un futuro mejor. Eso le daba una esperanza renovada. Pero también sabía que no podía bajar la guardia. Las decisiones importantes seguían en la mesa, y cada paso que daban debía ser cuidadoso y estratégico. Con Daniel y el equipo, María siguió trabajando sin descanso, enfrentando cada día con valentía y determinación. Sabía que el camino aún era largo y que las batallas no terminarían pronto, pero también sabía que nunca más volvería a ser invisible. Ahora era una luz para muchos, un ejemplo de fuerza y esperanza en tiempos difíciles. La presión seguía aumentando en la empresa. Cada día traía nuevos desafíos, y María sentía como la responsabilidad sobre sus hombros se hacía más pesada. Sin embargo, también notaba cómo su confianza crecía, y cómo la gente a su alrededor comenzaba a mirarla con respeto y admiración. Ya no era la mujer invisible que limpiaba oficinas. Ahora era una líder silenciosa, una voz de esperanza para todos. Una mañana, mientras organizaba los materiales para uno de los talleres de capacitación, recibió una llamada inesperada. Era un inversionista interesado en la empresa, alguien que podría cambiar el rumbo de todo. Daniel le pidió que asistiera a la reunión para aportar su perspectiva, ya que conocía a fondo la realidad de los empleados. María sintió una mezcla de emoción y nervios. Nunca había estado en una reunión con inversionistas ni en conversaciones de alto nivel. Pero sabía que esta era una oportunidad crucial para defender a quienes tanto confiaban en ella.
Se preparó con determinación, repasando todo lo que había aprendido sobre la empresa y las necesidades de sus compañeros. En la reunión, el ambiente era tenso. Los inversionistas hablaban con cifras y planes fríos, pero María les habló con el corazón. Les contó la historia de los empleados, sus sueños, sus miedos y su compromiso. Les explicó cómo el talento humano era el activo más valioso, y cómo una empresa que valoraba a su gente podía superar cualquier crisis. Sus palabras impactaron a todos. Algunos inversionistas mostraron interés genuino, mientras otros permanecían escépticos. Pero María sintió que había logrado algo importante, que su voz había sido escuchada, que la humanidad podía abrirse paso incluso en el mundo de los números. Después de la reunión, Daniel la felicitó con una sonrisa. «Nunca imaginé que tendrías tanta fuerza y convicción», le dijo. María sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero ese momento le dio un impulso extra para seguir adelante. Los días siguientes trajeron nuevas oportunidades. Algunos inversionistas ofrecieron apoyo para financiar programas de capacitación y mejorar las condiciones laborales. María y Daniel comenzaron a trabajar juntos para implementar esos cambios, siempre con el bienestar de los empleados como prioridad. Pero no todos estaban contentos con esos avances. Algunos miembros del consejo directivo veían con desconfianza a María, cuestionando su influencia y su lugar en la empresa. Ella se enfrentó a murmullos y comentarios detrás de puertas cerradas. Sin embargo, no permitió que eso la detuviera. María sabía que la verdadera batalla no era solo contra la crisis financiera, sino contra los prejuicios y las barreras invisibles que muchas veces impedían el cambio. Su historia era un ejemplo vivo de superación, y estaba decidida a usarla para derribar esos muros. Una tarde, mientras regresaba a casa, recibió un mensaje de Daniel. Le pedía que fuera a su oficina inmediatamente. Al llegar, encontró al CEO con una expresión seria, pero también esperanzada. Le contó que el consejo había decidido darle un puesto formal dentro de la empresa, como coordinadora de proyectos sociales y capacitación. María sintió que el mundo se detenía por un instante. Era una oportunidad que nunca había imaginado, un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Aceptó con gratitud, consciente de que esa posición le permitiría seguir haciendo la diferencia. A partir de ese momento, María tuvo más herramientas para ayudar a sus compañeros. Organizó programas de apoyo emocional, capacitaciones técnicas y espacios de diálogo para que todos pudieran expresarse. Su liderazgo inspiraba confianza y unión. Aunque el camino seguía siendo difícil, María sabía que juntos podían construir un futuro mejor. Y mientras miraba por la ventana de su oficina, recordaba a aquella niña que un día limpió silenciosamente unas oficinas, y sonreía, porque había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Con su nuevo puesto, María sentía que cada día era un reto, pero también una oportunidad para transformar no solo la empresa, sino la vida de muchas personas. Desde su oficina, podía observar el movimiento del edificio, las caras de los empleados que ahora la saludaban con respeto y cariño. Su historia se había convertido en un faro de esperanza para todos. Pero no todo fue sencillo. La transición no estuvo exenta de dificultades. Algunos todavía dudaban de su capacidad, mientras que otros resistían los cambios que ella impulsaba. María enfrentó críticas, desconfianza y momentos de soledad, pero su determinación nunca flaqueó. Un día, recibió una invitación para hablar en un congreso sobre liderazgo y superación personal. Era una oportunidad para compartir su historia con un público más amplio, para inspirar a otros que, como ella, luchaban por salir adelante. Aceptó con emoción, aunque también con nervios, consciente de la responsabilidad que eso implicaba. El día de la conferencia,
María subió al escenario con el corazón latiendo fuerte. Miró a la audiencia y comenzó a contar su viaje. Desde la niña que limpiaba oficinas en silencio, hasta la mujer que ahora lideraba proyectos importantes en una gran empresa. Habló de sus miedos, de sus caídas, pero también de su fuerza y esperanza. Sus palabras resonaron profundamente. Muchas personas se acercaron después para agradecerle y contarle sus propias historias. María entendió que su voz tenía el poder de cambiar vidas más allá de las paredes de su trabajo. Mientras tanto, en la empresa, los cambios impulsados por María y Daniel comenzaron a dar resultados. La moral mejoró, la productividad creció y, poco a poco, la crisis financiera se fue superando. Los empleados se sentían parte de una familia, y eso se reflejaba en su trabajo diario. Un día, mientras revisaba informes, María recibió una llamada inesperada. Era un periodista que quería hacerle una entrevista para un programa de televisión nacional. La noticia sobre su historia se había difundido y mucha gente quería conocer más sobre esa mujer que había logrado transformar su destino. La entrevista fue transmitida en horario estelar, y la reacción fue abrumadora. Miles de personas vieron su historia y se sintieron inspiradas. María recibió mensajes de apoyo y felicitaciones de todos lados. Pero lo más importante para ella era saber que su mensaje de esperanza había llegado a quienes más lo necesitaban. Con el tiempo, María decidió crear una fundación para apoyar a personas en situaciones similares a la que ella vivió. Quería que nadie más se sintiera invisible, que todos tuvieran la oportunidad de brillar y cambiar su destino. Su fundación comenzó a crecer, ayudando a cientos de personas a encontrar trabajo, capacitarse y recuperar la confianza. Mirando atrás, María entendió que aquel momento en que Daniel la llamó por su nombre de infancia había sido el inicio de una transformación profunda. No solo para ella, sino para toda una comunidad que ahora creía en el poder del esfuerzo, la dignidad y la esperanza. Su vida cambió para siempre, y con ella, la de muchos otros. María había dejado de limpiar oficinas en silencio para convertirse en una voz que nadie podría ignorar. Una voz que sigue inspirando, que sigue luchando, y que demuestra que, a pesar de las circunstancias, todos merecen una segunda oportunidad.